Continuamos aquí en Noticias Globovisión Economía. Nos acompaña el diputado Alfonso Marquina. Buenas tardes, diputado. Buenas tardes, Mariana. Gracias por la invitación y buenas tardes para todos los televidentes. Quisiéramos consultarle. Ha salido algunas informaciones de parte del ministro Rafael Ramírez, quien ha sido ratificado en la vicepresidencia del área económica, sobre la posibilidad de ir hacia una unificación cambiaria que se ha planteado el gobierno, pero que antes deben pasar por una reforma fiscal y una reforma tributaria. Quisiera consultarle en orden fiscal, ¿cuáles son las consideraciones que ustedes tienen que debería hacer el Estado? Bueno, mira, lo primero es que hablar de unificación cambiaria yo creo que es un término que trata de esconder la verdadera génesis de lo que pretende hacer el gobierno. Esto no es otra cosa que una nueva devaluación. Si tú me hablaras a mí de que la unificación cambiaria va a ser a 6.30, allí no hablaríamos de devaluación, pero la verdad es que cualquier otro precio que tú le pongas por encima de 6.30, baja sobre todo los rubros de la economía que más afectan el poder adquisitivo de los venezolanos, que es el rubro de alimentos y el rubro de medicinas, tendrán que ser a un tipo de cambio superior al que hasta este momento han venido pagando. Así que estaríamos hablando de una nueva devaluación. Y ¿Pero es necesaria para la economía hacer eso? Muchos economistas dicen que debe sincerarse el valor de la moneda porque está sobrevaluada. Mira, debe sincerarse, pero las devaluaciones por sí solas no resuelven el problema económico de Venezuela. Si así fuese, hemos tenido 3 devaluaciones en el último año y sin embargo vean la crisis económica que estamos viviendo. Entonces, ¿cuáles son las medidas de orden fiscal que el mismo ministro dice que deben tomar antes? Lo primero que el gobierno nacional tiene que hacer es una disciplina fiscal. Es decir, tratar de contener esa expansión del gasto público. Año tras año estamos ejecutando presupuestos deficitarios que lamentablemente se han venido financiando, por un lado, con una emisión de deuda pública que ha aumentado de manera exponencial la deuda de la nación, tanto en lo interno como en lo externo, pero también con la emisión de dinero inorgánico. La masa monetaria venezolana se ha aumentado en casi 300% en los últimos años y eso ha llevado a tener incluso presupuestos deficitarios que han alcanzado hasta 19 puntos del Producto Interno Bruto, como fue el presupuesto del año 2012, con motivo de los procesos electorales de ese momento. Tendríamos que hablar también de la necesidad de acabar con ese gasto irresponsable, dispendioso, de que se sigan utilizando los recursos públicos para financiar los saraos, las fiestas, las guachafitas, que día tras día vemos al presidente con movilizaciones nacionales y que lamentablemente están siendo financiadas con el presupuesto nacional, lejos de que esos recursos sean invertidos en salud, en educación, que son las razones de ser del gobierno. Pero el Estado dice que ha invertido más de 500.000 millones de bolívares en temas sociales. El Estado dice eso, pero lamentablemente los resultados que perciben los venezolanos es que no hay una inversión. Cuando tú ves, por ejemplo, los malos servicios públicos en el sistema eléctrico, ¿por qué estamos en este momento? Porque no ha habido inversión, o por lo menos una inversión real en el sector eléctrico, como tampoco en el mantenimiento de las vías, ni en el mantenimiento de nuestros hospitales, incluso en el tema de la seguridad. Dicen que se ha invertido muchos recursos, pero lo que vemos es cómo año tras año, luego de que siguen anunciando programas en materia de seguridad, lo que vemos es cómo aumentan los índices delictivos en Venezuela. Así que disciplina fiscal, reducción del gasto inorgánico, eliminar el financiamiento de presupuestos deficitarios, tanto por emisión de dinero inorgánico como por la vía de endeudamiento, y por supuesto parar de una vez por todas la regaladera de los recursos de la renta petrolera en otros países. Venezuela tiene un problema, perdona, que no se resuelve con una simple devaluación, porque es un problema de balanza de pagos, es decir, cada vez ingresan menos divisas y cada día son mayores los compromisos que en divisas de monedas extranjeras tenemos que hacer. Para mejorar la situación del flujo de divisas en el país, más allá de ir a una devaluación o de ir hacia una unificación del tipo de cambio, deberían tomarse otras medidas en materia petrolera. La industria petrolera es la que nos genera el 94% de las divisas o 96% de las divisas que ingresan al país. Hoy día 96%, pero también tenemos que ver que, por ejemplo, una medida inmediata es la suspensión, y yo lo he venido planteando ya desde hace cierto tiempo, del acuerdo de Petrocaribe. Venezuela está financiando a 25 años, con 2 años muertos, al 1%, 285.000 barriles diarios a países que tienen situaciones económicas mucho mejor que la que tiene Venezuela. Ninguno de estos 16 países que nosotros
le entregamos nuestra parte de nuestra renta petrolera, tiene los índices de inflación que padece hoy Venezuela, ni tiene los niveles de desabastecimiento, e incluso muchos de esos países tienen ingresos per cápita superior al venezolano. Entonces la solidaridad no es que aquel que tiene menos financia a los que están mejores, sino que los que están bien financien, en todo caso, o sean solidarios con los que están sufriendo crisis. Y quien hoy sufre una crisis es el pueblo de Venezuela. ¿Y no debe el sector privado también colaborar con la producción en el país para atraer divisas? ¿Qué debe pasar allí? Bueno, en el orden tributario, porque también se habla de una reforma tributaria, ¿deben darse incentivos al sector privado para que produzca y genere riqueza? Es que la grave crisis del gobierno es la falta de credibilidad. Y el sistema económico se mueve en buena parte en base al riesgo. Y el riesgo se puede bajar en la misma medida que el gobierno tenga reglas claras y que esas reglas se mantengan en el tiempo. Pero no podemos tener o pedirle confianza a un sector privado que confíe en un gobierno que, por ejemplo, hoy dice que la tasa de cambio para las aerolíneas va a ser una determinada y al día siguiente por la vía del Twitter diga que es otra. Eso crea inseguridad, inestabilidad y, por supuesto, ante esa conducta de un gobierno irresponsable, los capitales terminan emigrando hacia otros países. Usted como miembro de la Comisión de Finanzas, hay una serie de pasivos laborales que se han acumulado durante este tiempo. En la Comisión de Finanzas vemos semanalmente cómo se autorizan recursos para cancelarle a los trabajadores porque no han sido presupuestados. ¿Qué esperan ustedes desde la bancada de la oposición o cuál es la propuesta que hacen para el nuevo presupuesto que se debe presentar el próximo 15 de octubre? El mismo que hemos venido diciendo, que no sean presupuestos deficitarios y que se privilegien los gastos legales y los gastos prioritarios en Venezuela. No hay derecho que el presupuesto nacional, en algunos organismos solo estaban previstos 6 meses de sueldos y salarios, que nunca estén previstas las previsiones para prestaciones sociales, que en la inmensa mayoría de los organismos públicos no se cumpla con las convenciones colectivas e incluso ni siquiera se firman. Hoy recibí una denuncia de unos jóvenes del sistema judicial que me decían que ya tienen 9 años con la convención colectiva atrasada y que no hay ninguna voluntad ni condiciones para, por lo menos condiciones dignas, para ejercer o para seguir trabajando dentro de este organismo público. Así que el gobierno, insisto, cuando tú devalúas, resuelves los problemas del gobierno porque le das liquidez, le das mayor cantidad de bolívares al presupuesto nacional con la misma cantidad de divisas, pero le creas un problema a los venezolanos. Por un lado, cada vez que devalúa también le estás sacando el dinero del bolsillo a los venezolanos porque lesionas de manera significativa el poder adquisitivo, pero también le estás confiscando sus ahorros y sus prestaciones sociales. Hoy el gobierno debe tener una deuda estimada en unos 350.000 millones de bolívares como deuda interna. Si eso lo calculas a 6.30, estamos hablando de casi 60.000, unos 57.000 millones de dólares. Pero si hay una devaluación a 11, esa deuda ya baja a unos 33, 32, 34.000 millones de dólares. Pero si la devaluación es mayor, también el gobierno sigue licuando la deuda, pero también los venezolanos siguen perdiendo sus ahorros y siguen perdiendo sus prestaciones. ¿Usted considera entonces que los pasivos laborales que tiene el Estado además se habrán podido incrementar por el tema de la nueva legislación laboral o no? Mira, yo creo que lo que se ha es lesionado gravemente la fuente de empleo. Es decir, a veces con una sobreprotección lo que se termina es perjudicando al propio trabajador porque se sigue liquidando la posibilidad de tener empleos estables con salario digno. Y en este caso en Venezuela, por un lado, como se ha venido lesionando a la industria privada, se han perdido muchos empleos estables, pero además con este nuevo ordenamiento jurídico cada vez se reduce la posibilidad de generar nuevos empleos dentro del sector. De hecho, el sector privado no ha aumentado de manera significativa la cantidad de empleados que tienen, mientras que el gobierno nacional o el sector público ha aumentado de poco más de 700.000 a una cifra cercana de 2.600.000, 2.700.000 empleos. Muchísimas gracias por habernos acompañado la tarde de hoy.